En el fallo Fernández Estrella ya cambiamos completamente el paradigma. En primer lugar, porque fue data del año 1988, es decir, que ya teníamos la ley de contrato de trabajo sancionada. Y ya en aquella época existía una visión más moderna de lo que es el derecho del trabajo. Es interesante destacar en cuanto a los hechos que Fernández Estrella era jefa de enfermería del Sanatorio Güemes en la parte de terapia intensiva y que había quedado en la situación de que cobraba una remuneración menor que la del personal inclusive que tenía a cargo y de otros jefes del sector de enfermería en otras áreas del hospital. ¿Qué es lo que sucede? Y de manera muy sintética, los invito a que ustedes lean los hechos. Fernández Estrella inicia un reclamo en procura de estas diferencias salariales. La Sala Séptima efectivamente rechaza la demanda y esto llega a la Corte. Y efectivamente vemos en el voto de la mayoría, por lo menos eso es lo que sale a la luz, que sale a la luz más que nada una cuestión probatoria, diciendo que efectivamente había quedado probado que Fernández Estrella cobraba menos que los otros encargados de enfermería en otras áreas, inclusive menos que sus propios subordinados. Lo interesante en este fallo, y sí recomiendo que hagan una lectura con énfasis, es el voto concurrente de los doctores Petra Kivake, donde surgen algunas cuestiones interesantes respecto a la carga probatoria y en lo que respecta fundamentalmente al principio de igualdad de remuneración por igual tarea. En primer lugar, se hace referencia a los convenios 100 de la OIT, que nosotros vimos en el apartado anterior, especialmente en el artículo 3 del convenio, que hace hincapié en que cuanto a las pruebas objetivas, y por lo tanto, si el empleador quería realizar una distinción salarial, tendría que medir cuál es la mayor laboriosidad de los otros trabajadores, cuál es la mayor contracción al trabajo. Y de este modo va a tener que demostrar por qué abona a unos trabajadores mayor remuneración sobre otros. Cuestión bastante distinta, ¿no?, a lo que se dispuso en Rato. También es interesante el considerando número 7, donde específicamente se hace hincapié en cómo deben distribuirse las cargas probatorias en los reclamos que se fundan en el artículo 14 bis, en la cláusula de igual remuneración por igual tarea, y en el artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y específicamente los jueces dicen que el trabajador va a tener que probar sus circunstancias, es decir, que en igualdad de condiciones o en condiciones similares, este trabajador percibe una remuneración menor que la de los otros trabajadores, para que de este modo sea el empleador el que tenga que probar las circunstancias del bien común que justifican esta diferenciación. Es decir, yo voy a tener que probar en igualdad de condiciones e invoco ciertos indicios que en igualdad de condiciones percibo una remuneración inferior para que se produzca la inversión de la carga de la prueba y sea el empleador quien deba justificar estas razones objetivas y del bien común, como lo establece el artículo 81 de la LCT. Como lo que cambia en Fernández Estrella y Rato es la distribución de la carga probatoria. En Rato se decía que por sobre la remuneración del convenio colectivo era una facultad discrecional del empleador al otorgar algún aumento salarial mayor, y en Fernández Estrella se invierte esta teoría, dado que el trabajador lo que tiene que probar es que ante similares circunstancias cobraba una remuneración inferior para que en todo caso sea el empleador el que justifique las razones objetivas, como lo menciona el artículo 3 del convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo. Y esta es una diferencia sustancial entre un precedente y otro, que obviamente hay unas cuestiones más para analizar en el fallo Fernández Estrella, que los invito a que lo lean, y también los invito a que puedan seguir esta clase con el PowerPoint y contesten en una guía de lecturas respecto de estos dos fallos para que se entiendan bien cuáles son las diferencias.
Bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias.